Buenos días. Para terminar con la materia de biología molecular, vamos a hablar sobre proteómica como ciencia encargada de descifrar el ADN. Lo primero que debemos hacer es definir el término proteoma, que apareció en 1994 como un equivalente lingüístico del concepto de genoma. Este término describe el conjunto completo de proteínas que van a expresar según el genoma y que estas proteínas pueden ser modificadas dependiendo de factores externos, ¿ok? Durante la vida de una célula. Se recuerdan de que lo que es el fenotipo y el genotipo. El genotipo sabemos que es toda esa carga genética y que el fenotipo es la expresión del ambiente más ese genotipo, ¿verdad? Se expresa el genotipo dependiendo de las condiciones del ambiente. El interés de la proteómica se centra en el conocimiento del conjunto de las interacciones entre proteínas para constituir la red de interacciones que caracterizan el funcionamiento de los organismos vivos. La proteómica es el estudio del proteoma. Una de las diferencias fundamentales entre la proteómica y el estudio clásico de las proteínas es su carácter global. Y esto no se va a centrar solamente en el estudio de una determinada proteína, sino que consiste en un estudio de aproximación al funcionamiento en general del conjunto de proteínas. La proteómica se puede entender como básicamente el estudio y la caracterización del conjunto de proteínas expresadas de un genoma, es decir, de proteoma, que me va a incluir en este caso la caracterización de la expresión de las proteínas que se codifican por un genoma y el establecimiento de sus propiedades funcionales y estructurales. Proteómica. La proteómica de expresión, la estructural y la funcional. Cuando hablamos de expresión es evidente o es obvio que se encarga del estudio de la abundancia relativa de las proteínas y de sus modificaciones post-transcripcionales, es decir, cómo ocurre la transcripción para que se pueda expresar correctamente. Cuando hablamos de la proteína estructural, hablamos de que se encarga de la caracterización de la estructura tridimensional de las proteínas, como es su estructura. Cuando hablamos de la funcional, hablamos que se encarga de la localización y la distribución subcelular de las proteínas y de las interacciones que se producen entre las proteínas y otras moléculas con el fin de determinar su función. Habla de la funcionabilidad. Entonces, la de expresión, cómo se va a expresar las proteínas, la estructural, cómo se va a conformar la proteína en su estructura tridimensional o cuaternaria, y la funcional es cómo va a ocurrir o cuál es la función específica para cada proteína. ¿Cuáles son las aplicaciones de la proteómica? Pueden aplicarse para identificar marcadores en el diagnóstico de enfermedades, para obtener nuevos fármacos, para determinar estos mecanismos moleculares involucrados en cualquier enfermedad y para analizar diversas rutas de bioseñalización o de transducción de señales. Ventajas. Va a entender las moléculas efectoras de la función, es decir, cuáles son estas proteínas que ejercen alguna función. Permite ver las proteínas que existen en una línea celular o tejido. Permite ver la tasa de síntesis y la degradación de las proteínas. Permite estudiar las modificaciones post-transduccionales luego que se obtengan las proteínas. Y entre las desventajas tenemos que cuando se estudia la proteómica hay problemas de sensibilidad. ¿Okay? Puede ser que no se obtenga lo deseado. Hay problemas de poder analítico de los genes, no se resuelve el proteoma por completo porque puede haber solapamiento de genes. Y cuando hay solapamiento de genes sabemos que se enmascaran algunas proteínas.
Puede haber dos o más proteínas que pueden migrar, por lo menos cuando hacemos una corrida electroforética en el mismo spot. ¿Por qué? Porque tienen el mismo peso molecular y eso hace difícil que nosotros los científicos o los investigadores podamos verla. Puede estar entonces una proteína, dos proteínas en un mismo spot de la corrida electroforética. También en muchos casos se excluyen las proteínas muy pequeñas de muy bajo peso molecular porque no alcanzan a la gran resolución en los geles, o las que son extremadamente grandes, o hay dificultad en las proteínas de membrana. Entonces también tenemos que hay cargas relativamente rápidas para identificar y caracterizar el conjunto de proteínas. Entre las tecnologías clásicas tenemos, como ya les nombré hace rato, la electroforesis como tal, la cromatografía, la espectrofotometría, ¿ok? Y otra técnica más novedosa que ha proporcionado buenos resultados son los chips de proteína, que al igual como se hace con los chips de ADN, estos chips permiten el análisis simultáneo de miles de proteínas. Además, actualmente sabemos que la bioinformática es importantísima, ¿ok? Porque existen programas capaces de determinar las reacciones metabólicas que tiene una determinada proteína con el resto del proteoma, ¿ok? Y también se puede modelar por computador distintas formas mutantes de una proteína e incluso determinar cómo interactúa una proteína con sus respectivos sustratos. Es decir, ofrece potenciales aplicaciones de investigación, ¿verdad? De la investigación a la medicina, la medicina también forense. Entonces, la proteómica nos pudiese ayudar a resolver muchas incógnitas. Muy bien, si hablamos de proteína, hablamos de lo que es la síntesis de proteína, la traducción. Cuando vimos el dogma de la biología molecular, hablamos que es la traducción. Vamos entonces a retomar un poco esto. La traducción consiste en la síntesis de proteína mediante la unión de aminoácidos según el orden establecido por la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y el código genético. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, tenemos que el ARN mensajero maduro, que contiene todos los exones. ¿Se acuerdan que en las modificaciones post-transcripcionales se eliminan los intrones y solamente quedan los exones? ¿Ok? Y tenemos entonces un ARN mensajero maduro, tenemos los ribosomas, pueden ser eucarióticos y procarióticos. Los eucarióticos 60S, 40S, dependiendo del coeficiente de Sveldi, del coeficiente de centrifugación, en este caso de Sveldi. Y en los ribosomas eucarióticos hablamos de ribosomas que son 80S, mientras que los procarióticos son ribosomas de 70S. Tenemos también proteínas que ayudan a que ocurra la traducción, factores de iniciación, factores de elongación y factores de liberación. Vemos también un ARN de transferencia, que es el que permite llevar el aminoácido y poderse aparear o conectar con en este caso con el codón, ¿verdad?, del ARN mensajero y poder colocar el aminoácido correcto. Ok, entonces, ARN mensajero, ácido nucleico que contiene la sección que traduce. Ribosoma, maquinaria traduccional, donde se producirá la proteína. ¿Ok? ARN transferencia, ácido nucleico que permite el acoplamiento entre el codón y el anticodón para la traducción. Factores traduccionales son todas aquellas proteínas que ayudan a la traducción. Los tipos de ribosomas, como lo dije anteriormente, procarióticos y eucarióticos, 70S procarióticos y eucarióticos 80S. Vemos que cuando comenzamos la clase de biología molecular, nosotros vimos lo que sería el dogma central de la biología molecular y nosotros hablamos de la síntesis de proteína y la traducción. Entonces, obviamente, si hablamos de proteoma, debemos de retomar este punto que es la traducción o la síntesis de la proteína. Entonces, simplemente la traducción consiste en la síntesis de proteína mediante la unión de aminoácidos según el orden establecido por la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. Los componentes de la traducción tenemos el ARN mensajero maduro, que luego que pasó por las modificaciones post-transcripcionales se eliminaron los intrones y quedó solamente los exones, ¿ok? Tenemos los ribosomas, pueden ser eucarióticos y procarióticos, que lo vamos a ver más adelante.
debemos de reconocer que los ribosomas, en este caso, tienen dos subunidades y tienen los ARN de transferencia y tienen las proteínas adosadas a los ribosomas. También debemos de recordar que se dice 60 y 40S gracias a el coeficiente de Spendi, que es trabaja sobre las centrifugaciones que se realizan para obtener esas fracciones particuladas. Vemos las proteínas, que son proteínas traduccionales, como sería el factor de iniciación, el de elongación y el de liberación. Y también tenemos el ARN de transferencia, donde tiene su tallo aceptor y tiene su tallo anticodón. Entonces, en el tallo aceptor es donde se va a unir, ¿verdad?, el aminoácido, y el anticodón es donde va a plegarse luego para el correcto, en este caso, apareamiento entre codón y anticodón. En definición, ARN mensajero, ácido nucleico que contiene la sección que traduce la proteína, el ribosoma, maquinaria traduccional donde se producirá la proteína, el ARN de transferencia, ácido nucleico que permite el acoplamiento entre el codón y el anticodón para la traducción, y los factores traduccionales son simplemente estas proteínas que permiten que ocurra la traducción. Tipos de ribosoma, como les dije, 70-80S según el coeficiente de Spendi, según la centrifugación, a la cual se obtienen estas fracciones particuladas. Entonces, procarióticos y eucarióticos. Procarióticos tiene 70S, eucarióticos tiene 80S. Ambos tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad mayor del procariótico es 50S y la menor es 30S. Vemos que el 50S tiene ARN de 23 y de 5, y en la subunidad mayor y en la subunidad menor tiene ARN de 16S. ¿Okay? Vemos también que tiene las proteínas, como dice L1 y L2. Al igual, el ribosoma eucariótico tiene dos subunidades, una mayor y una menor. La mayor es de 60S, como lo vemos aquí. 60S la mayor, y la menor es de 40S. En el ribosoma eucariótico vemos que tiene más ARN de transferencia, tiene 3, y en la subunidad mayor y en la menor tiene solamente 1, con la diferencia de algunos, en este caso, nucleótidos. Vemos que, al igual que el ribosoma procariótico, vemos que tiene proteínas a su vez, L1 y L2, dependiendo de la subunidad mayor o menor. Tipos de ribosomas. Aquí podemos ver una pequeña definición o un pequeño resumen sobre los tipos de ribosomas. Ribosomas procarióticos y ribosomas eucarióticos. Entonces tenemos ribosomas procarióticos, célula procariótica, puede ser bacterias y arcaeas. Tiene un coeficiente de sedimentación de 70S, contiene un 66% de ARN ribosomal, posee dos subunidades de distinto tamaño. Su unidad mayor tiene un coeficiente de sedimentación de 50S, posee dos tipos de ARN, 5S que tiene 120 nucleótidos y 23S que tiene 2904 nucleótidos. Posee 31 proteínas ribosómicas aproximadamente. Su unidad menor, coeficiente de sedimentación de 30S, posee una sola molécula de ARN ribosomal de 16S y posee 1542 nucleótidos. A su vez también posee 21 proteínas. Ribosomas eucarióticos. Célula, en este caso eucariótica, todas las células eucarióticas, coeficiente de 80S, peso molecular de 4194 kilodalton, posee 60% de ARN ribosomal, 40% de proteínas, posee dos subunidades de distinto tamaño. Su unidad mayor tiene un coeficiente de 60S, posee tres tipos de ARN ribosomal, 5S, 28S y 5.8S, posee 49 proteínas, y la subunidad menor tiene un coeficiente de sedimentación de 40S, posee una molécula de ARN ribosomal de 18S, dependiendo del organismo eucarionte,
que va a tener distintas variaciones, ¿ok? Y a su vez posee 33 proteínas. Esto es a rasgos generales los tipos de ribosoma. Sitios de unión al ribosoma. Vamos a hablar de los sitios de unión al ribosoma eucariótico. Tenemos el sitio A, aminoácida RNA de transferencia, donde se va a colocar el aminoácida RNA de transferencia. El sitio P es peptidil ARN de transferencia o ARN de transferencia deshilado o metionil ARN de transferencia. Aquí se va a posicionar. Y el sitio E, donde va a estar el ARN deshilado, es decir, el ARN que ya no tiene aminoácidos. Aquí se debe posicionar el ARN con aminoácidos. Ocurre la translocación. Entonces, este ARN de transferencia le cede al otro ARN de transferencia que está en formación el aminoácido y va creciendo, en este caso, la proteína. ¿Okay? Entonces ocurre una translocación y se posiciona, ¿verdad?, en un sitio que permite nuevamente la unión con el otro aminoácido y sale el ARN de transferencia deshilado de la célula. En este caso, del ribosoma como tal. Sale el ARN deshilado del ribosoma, ¿ok? Del ribosoma que obviamente se encuentra en la célula. Entonces, para repetir, sale el ARN de transferencia deshilado de ribosoma, que el ribosoma se encuentra obviamente en la célula. Al menos 2 ARN de transferencia se encuentran en los sitios A y P en estado P translocacional o en el estado A y P en el estado post-translocacional en un ribosoma activo. La traducción podemos decir que involucra traducciones de código genético en secuencia de aminoácidos, que todos los seres vivos están codificados y el código genético permite la traducción de la información genética, que la información genética es codificada por codones y que la traducción de la proteína inicia con el codón AUG y termina con los codones UGA, UA, UAG. Sabemos que hay modificaciones raras, pero esto es lo principal. Aunque la traducción es un proceso similar en procariotas como en eucariotas, existen diferencias en el ARN de transferencia. Una diferencia es que un ARN de transferencia especial para la iniciación en eucariota es el ARN, en este caso de transferencia formil-metionil, y en eucariota es el ARN de transferencia, en este caso metionil. Tenemos también 31 ARN de transferencia portadores de aminoácidos. Y la maquinaria traduccional necesita 20.000 ribosomas, necesita 100.000 moléculas entre enzimas, factores proteicos, aminoácidos sintetasas, enzimas auxiliares. También necesita 200.000 ARN de transferencia, necesita aproximadamente un pool de 20 aminoácidos, nucleótidos de ATP y GTP, necesita grupos reductores, iones de magnesio y potasio y enzimas auxiliares para que pueda sintetizarse las proteínas. Sabemos que la traducción es muy rápida en bacterias. La velocidad de traducción es unos 20 aminoácidos por segundo, mientras que en eucariotas es más reducida. Se incorporan 2 aminoácidos por segundo, de 2 a 4 por segundo. El sentido de avance de la síntesis proteica, fíjense, podemos ver aquí. La secuencia nucleotídica del ARN mensajero se lee de 5 a 3', mientras que la secuencia aminoácidica del polipéptido se lee, en este caso, se lee o se incorpora, ¿verdad?, desde el extremo amino hacia el carboncilo. Entonces, nosotros vemos que desde el extremo, entonces en este caso amino, ¿verdad?, hacia el extremo, en este caso carboncilo, ¿ok? Entonces se pudiese dar en una forma contraria. Por lo tanto, la síntesis del polipéptido comienza por su extremo N-terminal, que lo vemos aquí, y los aminoácidos se van añadiendo. Un aminoácido se va añadiendo, un aminoácido se va añadiendo. Al extremo C-terminal
del primer aminoácido y del polipéptido naciente. En pocas palabras, cada aminoácido se incorpora uniendo su grupo amino al carboncilo del aminoácido anterior. Entonces vemos aquí, aunque va de 5' a 3' la secuencia de nucleótidos, ¿verdad? El ribosoma va corriendo o va caminando de 3 a 5' y se va formando la proteína naciente desde la posición N terminal hasta el carbón C-terminal. Es importante manejar estos conceptos, carácter monocistrónico y policistrónico del ARN mensajero. ¿Okay? ¿Qué es monocistrónico? Básicamente es esta característica la posee el ARN mensajero y es simplemente porque solamente van a codificar un solo péptido. Mientras que el ARN mensajero policistrónico va a codificar varios péptidos. Entonces, el monocistrónico presente en procariotas y típicos de eucariotas codifica solo un polipéptido. El policistrónico presente solo en procariotas y virus codifican varios polipéptidos, varios sitios de inicio en la traducción, por lo que su traducción se inicia simultáneamente o no en varios sitios, en varios codones de inicio, para finalizar en sendos codones de terminación. Fíjate que en policistrónico vemos aquí, de aquí, aquí, un solo polipéptido se forma. Aquí vemos que se puede formar 1, 2 y 3. Gen, región codificante del ADN genómico responsable de un producto génico, sea este ARN o una proteína. En el caso de ARN mensajeros monocistrónicos, el concepto de cistrón es difícil de distinguir del gen. La diferencia radica en los genes que se transcriben dando un ARN mensajero policistrónico y solo va a afectar a los procarióticos. Concepto de cistrón. Se considera como región codificante tanto ADN como ARN y se define como la región del genoma de ADN o del ARN mensajero que codifica un producto génico único. Vemos cómo ocurre la aminoacilación, ¿verdad? Vemos que tenemos el ARN de transferencia específico para la fenilalanina, ¿ok? Vemos que hay una unión específica del aminoácido ARN de transferencia. La enzima completa que está aquí, la enzima completa, en este caso, ya vemos la enzima completa. Esta sería la enzima completa que está en gris, sería una ARN sintetasa. Y para que pueda actuar consume 2 moléculas de ATP porque obviamente es una sintetasa. Entonces aquí ocurre el ATP, se consumen 2 moléculas, queda AMP porque se perdieron 2 moléculas y se libera el pirofosfato. ¿Ok? Y aquí es básicamente cuando se une, en este caso, al codón específico. ¿Ok? Esta imagen se ve un poco movida, ¿ok? Pero fíjense, permite entonces que la fenilalanina, en este caso, se una al codón específico aquí. Aquí se formó un enlace tipo éster. O este es un enlace tipo éster. Entonces aquí se formó y se unió el aminoácido, en este caso, se unió al ARN de transferencia. ARN de transferencia hay varios, o hay 2 clases, mejor dicho. Clase 1 y clase 2. En la clase 1 tenemos un grupo OH del ARN de transferencia. Tenemos que ese grupo OH del ARN de transferencia está en la posición 2. La transerificación posterior sí va a ocurrir. La estructura de la enzima, casi todas son monoméricas. Aminoácidos que reconocen estos tipos de aminoácido-ARN sintetasa son arginina, cisteína, glicina, glutamato, isoleucina, leucina, metionina, triptofano, tiroxina y valina. Las de clase 2
tienen el grupo OH del ARN de transferencia en la posición 2. No tiene transerificación y la estructura de la enzima casi todas son diméricas. Aminoácidos que reconoce: alanina, aspargina, ¿verdad? Aspartato, glicina, histidina, lisina, fenilalanina, prolina, serina y treonina. Fase de iniciación: disociación del ribosoma, ¿ok? In vitro, para la disociación del ribosoma se le coloca cierto porcentaje de cloruro de sodio, ¿ok? Permite la disociación del ribosoma. Fíjense, aquí vemos cómo está el ribosoma plegado. Se le coloca cloruro de sodio, permite la disociación, ¿verdad? Se disociaron. Y luego esta disociación permite que se coloquen los factores de iniciación, que es lo que va a permitir que ambas unidades estén desacopladas. El factor 6 de iniciación 6 se une a la subunidad mayor y el 3 a la subunidad menor. Ok, vemos aquí en el complejo de iniciación, en la fase de iniciación, vemos que aquí se va a posicionar básicamente el ARN de transferencia con la metionina. ¿Ok? Para que esto ocurra, en este caso, se necesita el factor 1A, el factor de iniciación 1A, el factor de iniciación 3, el complejo formado por el factor 4, el factor 2, y este complejo que se forma es dependiente de GDP. ¿Ok? Entonces eso se posiciona en la subunidad menor. Esto permite que se posicione en la subunidad menor. Estas proteínas van a estar plegadas, cada uno de estos factores van a estar plegadas, como lo vemos aquí, en la subunidad menor. Ok, ahora vemos aquí, como lo logran ver aquí en esta figura, están todos los factores plegados. Aquí abajo están el factor se formó, está el complejo del factor 4, E, A, B y G. Formó el complejo B, el complejo F4 en color azul, y se ven los otros factores, el factor 1 y el factor 3. ¿Ok? Tiene la E en un principio, significa que es eucariótico. ¿Ok? Entonces, vamos en el paso 2, vemos que ahora se plega la subunidad aquí mayor, pero para que se plegue esta subunidad, entonces tiene que tener el factor 6, el factor 5, GTP, ¿ok? Tiene que también tener el factor 1A, el factor 3 y el factor 4 de complejo. Entonces vemos aquí que estas proteínas permiten entonces el acoplamiento. Aquí ya comienza a estar formado para que comience la traducción. En el paso 4 que vemos aquí, tenemos el ARN de transferencia metilado, tenemos el ARN de transferencia con el fase de elongación. Vemos entonces que ya está posicionado el ARN de transferencia con el metionil para dar inicio a la elongación de la cadena polipeptídica. En el paso 5 vemos cómo llega al sitio A otro ARN de transferencia, ¿verdad? Que debe de llevar, en este caso, el aminoácido, ¿ok?
Para que se posicione el ARN de transferencia, debemos de recordar que este desplazamiento del ARN de transferencia es mediado por el factor de elongación 1-alfa, que es dependiente de GTP. Vemos en el paso 6 que se posiciona el ARN de transferencia y sale, en este caso, como vemos aquí, sale el factor de elongación 1-alfa, que es dependiente de GTP. ¿Ok? Entonces, luego comienza la formación del enlace peptídico. ¿Cómo ocurre el enlace peptídico? Fíjense, el aminoácido que estaba en el ARN de transferencia, que está en el sitio P, pasa a unirse en el aminoácido que acaba de llegar. Y aquí se va a formar un enlace peptídico. ¿Ok? Se forma el enlace peptídico. Es evidente que esta hidrólisis de GTP que ocurre cambia la conformación del ribosoma, ¿ok? Y al cambiar la conformación del ribosoma permite que el ribosoma en este caso se desplace y en este caso el ARN de transferencia con el aminoácido naciente se posicione en el sitio, en este caso P, y el ARN de transferencia deshilado se queda en el sitio E, porque ocurrió un cambio del ribosoma, como lo vemos aquí, ¿ves? Entonces, sale el factor de elongación 2 que hidroliza GTP. Entonces, se libera un fosfato y se movió el ribosoma. Ahora el sitio A está libre para que llegue otro ARN de transferencia aminoacilado o que llegue otro aminoacilado ARN de transferencia, ¿verdad? En el sitio P está el ARN de transferencia con el aminoácido que se está formando naciente, y en el sitio E está el ARN de transferencia del aminoácido, del ARN de transferencia deshilado, porque ya le dejó el aminoácido al ARN de transferencia que se está formando. ¿Ok? Esto ocurre repetición de varios ciclos hasta formar el péptido de interés, hasta leer completamente el ARN mensajero que contiene el código para poder expresar a la proteína. Luego viene la fase de terminación. Una vez que está lista la proteína, ¿ok? Fíjense, tenemos el paso 9. Una vez que se ha formado la proteína y que sale el ARN de transferencia deshilado de la célula, comienza la fase de terminación. Entonces, se une en este caso el factor de terminación 1 más el factor de terminación 3, que necesitan GTP, ¿verdad? Se unen y al unirse desacoplan, en este caso, toda la maquinaria traduccional, liberando los ARN de transferencia, liberando la proteína y desacoplando, en este caso, los ribosomas para que puedan volver a ser utilizados en otra traducción de proteínas. Diferencias de la síntesis de proteínas, ¿ok? Fases, tenemos componentes que intervienen, eucarióticas y procariotas. Fases, activación, componentes que intervienen en aminoácido ARN de transferencia, en procariotas es metionina ARN de transferencia y en eucariotas, mejor dicho, es metionina ARN de transferencia y en procariotas es formil metionina ARN de transferencia. Iniciación, factores de iniciación en eucariotas y F1 y F2 y F3 y F4. En eucariotas y en procariotas igual es F1 y F2 y F3, pero no tenemos el 4. ¿Cuál es la diferencia? Que en eucariotas se le coloca el E en minúscula para diferenciarlas de las procarióticas, ¿ok? El factor de elongación son las proteínas, ¿verdad? De elongación que permiten la elongación. Y en eucariotas tenemos el F1 alfa, el F1 beta, el F2 y el factor 3. Mientras que en procariotas tenemos F2, FTS y EFG.
En la terminación, los factores que tenemos en eucariotas es ERFE, es decir, puede ser 1 y 3, mientras que en las procariotas tenemos RF1 que da respuesta a codones UAG y a UAA. RF2 responde a los tripletes UGA y UAA. Y RF3 es una GTPasa que activa el RF1 y el RF2. Maduración o modificación post-transcripcional. Dividiremos el proceso de maduración en los siguientes apartados. Tráfico o destino de las proteínas hacia las diferentes localizaciones subcelulares o extracelulares. También tenemos maduración o procesamiento del polipéptido, plegamiento correcto del polipéptido hasta alcanzar su conformación biológica activa. Y también tenemos la degradación de las proteínas. Tenemos tráfico, destino o topogénesis, que es la ruta que siguen estas moléculas en las células eucariotas hasta alcanzar su localización intracelular o extracelular, donde pueden ejercer su función. Tenemos el retículo endoplasmático, tenemos el aparato de Golgi y tenemos las mitocondrias y los peroxisomas, que también ayudan a que ocurra esta ruta. El tráfico de proteínas en el citosol y otros organulos, podemos decir que todas comienzan su síntesis en el citosol, excepto las codificadas en los genomas mitocondrial y cloroplástico. La clave de que se dirigen a su localización son señales de clasificación o secuencia señal y dirigen el tráfico hacia distintos compartimientos. ¿Okay? Tenemos ejemplo, la prueba del PI. Las que no tienen secuencia señal permanecen en el citosol. Y esta secuencia señal suelen ser aminoácidos de 560 residuos que se encuentran frecuentemente en los extremos de la cadena y casi siempre están eliminadas por alguna ruptura proteolítica. También puede ser una disposición tridimensional específica. ¿Cómo es la característica del péptido señal? Ejemplo de un péptido señal en la preproinsulina. Tenemos carga positiva, arginina, centro hidrofóbico, leucina, alanina, leucina, leucina y alanina. Puntos de corte para eliminar la secuencia señal y convertir de preinsulina a proinsulina. Tenemos ala y fenilalanina. Mecanismo de entrada de la proteína. Mecanismo de entrada de la proteína al lumen del retículo endoplasmático. Vemos entonces que en el retículo endoplasmático rugoso, las proteínas destinadas a la exportación celular se sintetizan en el ribosoma que está unido al retículo endoplasmático rugoso. Estas proteínas tienen un péptido señal hidrofóbico, normalmente cerca al extremo terminal. No existe una única secuencia señal, pero sus características incluyen una posición N-terminal positiva, un núcleo hidrofóbico de 8 a 12 aminoácidos seguido de un segmento C-terminal más polar que sirve para que ocurra la incisión pues del péptido señal. Vamos a ver cada paso. Aquí el paso A. Un péptido señal hidrofóbico surge del sitio de salida del ribosoma libre que se encuentra en el citosol. B. La partícula de reconocimiento de señal SRP se une al péptido y la elongación se detiene temporalmente. Detuvo la elongación. C. El ribosoma se desplaza hasta la membrana del retículo endoplasmático, donde la proteína de acoplamiento fija, en este caso, fija en la partícula señal, pues. ¿Ok? Entonces viene el paso de el ribosoma se transfiere a un traslocón. ¿Ok? La proteína, en este caso el péptido señal o la partícula del péptido señal, ¿verdad? Y la proteína de anclaje se van a liberar y el bloqueo impuesto sobre la traducción por esta partícula se levanta y se reanuda la elongación. ¿Ok? La proteína recién sintetizada, como lo vamos a ver aquí,
atraviesa en este caso la partícula o la proteína recién sintetizada, como la vemos aquí, atraviesa la membrana hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en la maduración o procesamiento del polipéptido naciente puede ser posttraduccional o cotraduccional. Entonces, la maduración, transformación de cadenas laterales de algunos aminoácidos o una excisión proteolítica. Unión de sustituyentes a los aminoácidos. Es frecuente la adición de determinados grupos como acetilo, carboxilo, fosfato, hidroxilo o metilo a la cadena lateral del aminoácido o extremos de aminoácido o carboxilo terminales. Acetilación. Vemos que el 50% de eucariotas presentan una modificación. Entonces vemos que está la acetilación, posición frecuentemente, en este caso del grupo amino terminal, previa a la eliminación del residuo de metionina terminal. Aumenta la resistencia a la degradación al proteger el grupo amino. ¿Ok? Vemos entonces en el ejemplo, el amino terminal de listona 4, H4, se encuentra siempre acetilado. Carboxilación. Ejemplo, la presencia de un gran número de residuos, en este caso de gamma-carboxiglutamato en la región N-terminal de la trombina, es esencial para su actividad como factor de coagulación. Entonces, el gamma-carboxiglutamato actúa como quelante del calcio, que es necesario para la actividad de la trombina. Un déficit de vitamina K provoca la carboxilación insuficiente durante la biosíntesis, dando lugar a un síndrome hemorrágico. Fosforilación. Muy frecuente, casi siempre reversible como mecanismo regulador de la función proteica. Afecta al grupo OH de serina, treonina y tiroxina, catalizado por proteinquinasas y proteínas fosfatasas. ¿Ok? Solo ocurre posttraduccionalmente. Entonces, vemos que la serina, la proteína quinasa del tipo serina treonina quinasa, entonces permite, en este caso, por medio de una hidrólisis de ATP, formar el complejo fosfoserina. Y vemos que también ese complejo, por una fosfatasa, pierde el fósforo quedando solamente serina. Igualmente ocurre con la tiroxina. Por una proteína quinasa, como la proteína quinasa, la tiroxina quinasa, fosforila la tiroxina, y por una fosfatasa desfosforila, entonces pierde el fosfato y queda solamente la tiroxina. Y en la hidroxilación vemos hidrolasas presentes en el retículo endoplasmático que catalizan la incorporación de grupos OH. Vemos la prolilhidrolasa. ¿Ok? Entonces vemos el oxoglutarato pasa a ser succinato. ¿Ok? Entonces vemos aquí que se muestra cómo cambia la molécula. Se muestra entonces una 4-hidroxiprolina y también se forma una 3-hidroxiprolina, dependiendo, ¿ok? Vemos entonces, y como vemos en hidroxiprolina, vemos aquí cómo se incorpora el grupo OH que está en amarillo. Está en amarillo. Metilación. Incorporación del grupo metilo, o sea, incorporación de metilo, mejor dicho, el grupo del aminoácido de la cadena lateral de la lisina o bien del grupo carboxilo de glutamato. Entonces, la metilación simplemente transfiere un metil. Metilis, dimetilis y trimetilis. Entonces, simplemente le transfieren a la lisina, porque le estamos haciendo el ejemplo de la lisina, pues. Entonces, se le transfiere entonces el metil. Incorporación del metilo al grupo amino de la cadena lateral de lisina o bien al grupo carboxilo, en este caso de glutamato. Puede ser de las dos maneras. Incorporación de glúcidos, ¿ok? El proceso de doble importancia altera las propiedades de la proteína cambiando su solubilidad, estabilidad y tamaño físico. Los grupos glúcidos
sirven como señales de reconocimiento esenciales en los procesos de transporte de proteínas y en mecanismos de reconocimiento celular de otras proteínas y de células. Vemos también que están catalizados por la glucosiltransferasa. Vemos proceso de glicosilación, oligosacáridos unidos por oxígeno como O-glicoproteínas, y vemos oligosacáridos unidos a nitrógenos como N-glucoproteínas. Tipo de glicosilación o glicoproteínas o N-glicoproteínas. Ok, fíjense aquí tenemos O, el enlace O glicosídico, en la serina y en la treonina, O enlace glicosídico. Y aquí vemos el enlace N-glicosídico en la asparagina. La N-glucosilación. Paso A. La síntesis inicia en la cara citoplasmática de la membrana del retículo endoplasmático por la transferencia de N-acetilglucosamina fosfato a un factor dolicol. Paso B. La formación del primer enlace glucosídico y tiene lugar junto con la transferencia de un segundo residuo del N-acetilglucosamina. ¿Okay? Entonces, ocurre la formación, en este caso, del primer enlace. ¿Ok? Paso C. Se añaden secuencialmente 5 residuos de manosa. Aquí están los 5 residuos de manosa. 1, 2, 3, 4, 5 como azúcar. En este momento el oligosacárido se encuentra unido a un lípido. Se reorienta hacia la luz de la membrana. N-glicosilación. Ahora vamos del paso D. Se transfieren residuos de manosa, como lo vemos aquí, adicionales del intermediario unidos al dolicol. Los complejos de azúcar dolicol, este complejo que se ha formado, se forman a partir de azúcares nucleósidos difosfato. ¿Ok? Y vamos para el paso F. Finalmente, una vez completado el oligosacárido, aquí, se transfiere a una proteína en proceso de síntesis en la superficie de la membrana. Llegando a este punto, el péptido señal ya puede haber sido eliminado. Entonces vemos aquí, paso F, vemos entonces la manosa, vemos el dolicol, ¿verdad? Y vemos también a la proteína como tal. ¿Ok? Entonces, pudiendo entender que esto, el P es en este caso el fosfato, el dolicol fosfato. N es la acetilglucosamina. La manosa es como en carne, color carne, no, como un marroncito más oscuro. Y la glucosa en marrón. Este es un proceso cotraduccional. La O-glucosilación es un proceso más sencillo que solo se da cuando la proteína ya ha alcanzado el aparato de Golgi. Es siempre post-traduccional y ocurre en proteínas completamente pregadas. El punto de unión es el grupo hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos, tanto serina y treonina, y más frecuentemente como base residuo de N-acetilgalactosamina. Las modificaciones de lípido tenemos acilación, ácidos grasos. En general aumenta la hidrofobia de la proteína y a menudo el lípido supone un punto de anclaje en la membrana. Tenemos prenilación de terpenos, principalmente el geranilo de 10 carbonos, el farnesilo de 15 carbonos y el geranilo de 20 carbonos. ¿Ok? Fármacos de inhibición farnesiltransferasa.
Ejemplo, la proteína Ras del producto del oncogen Ras resulta farnesilada en su residuo cis y C terminal. El grupo isoprenoide se une mediante el enlace dioéster, ¿ok?, con residuos de cis próximos al extremo terminal de diversas proteínas eucarióticas que además pierden los aminoácidos C terminales hasta que es la cisteína, la que queda en dichos extremos del grupo carboxilo, además se metila. Entonces vemos aquí el geranil pirofosfato, vemos el farnesil pirofosfato, vemos fármacos que inhiben la farnesiltransferasa, ¿ok? Cómo actúa esa prenilación de terpenos. Formulación o formación de puentes disulfuro. La proteína tiene su puente disulfuro. Proteína disulfuro isomerasa. Me forma entonces el glutatión que tiene el sulfuro. Y tenemos entonces el glutatión, que es una proteína que permite la maduración por excisión de las proteínas. En el proceso proteolítico puede ocurrir, como ya se había mencionado, por activación de proenzimas proteolíticas como las proteasas digestivas. Tenemos la trixina y la quimiotrexina, que en nuestro estómago pueden degradar las proteínas, y también como activador de precursores de hormonas peptídicas, que tenemos en el ejemplo de la insulina. Y hay en este caso proteínas de tipo hormonas que necesitan estar en sus estadios pre y pro, como lo sería la insulina, ¿ok? Cuando están las proteínas preproteína, aún no se ha eliminado el péptido señal, y cuando ya estén en la forma proproteína es cuando ya ha sufrido la proteólisis del péptido señal, pero aún está inactiva la proteína, ¿ok? Entonces, cuando ya ha perdido su estadio, pues, de pre y pro, tenemos entonces ya la hormona activa. Muy bien, ahora vamos a hablar de plegamiento de proteínas. Cuando hablamos de plegamiento de proteínas debemos de acordarnos de los estudios de Christian B. Affinzer, quien ganó el Premio Nobel de la Química en 1972. Dilucidó la información necesaria para que una proteína alcance su estructura nativa, ¿verdad?, que se encuentra en su propia secuencia. Recordando que tenemos la unidad monomérica de solamente los aminoácidos, luego los aminoácidos se plegan dependiendo de, en este caso, interacciones intracatenarias, ¿verdad?, que van a permitir que, ya sea por puentes disulfuro, ya sea por interacciones de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, se va formando ya una proteína un poco más estable hasta llegar a una proteína ya tridimensional. Toda la información requerida por la proteína para adoptar su configuración final está codificada en su estructura primaria, sabiendo que la estructura primaria es cuando están unidos los aminoácidos por su enlace peptídico, ¿ok? Mecanismo de plegamiento. Requiere de ayuda de proteínas especiales denominadas carabinas moleculares o chaperoninas. Las carabinas son grandes agregados macromoleculares compuestos por proteínas de un peso molecular cercano a 60 kilodalton. Todas las carabinas conocidas hasta la fecha son oligoméricas y comparten una estructura similar. Vemos aquí cómo pudiesen actuar las chaperonas o chaperoninas para el plegamiento de la proteína. Si lo podemos ver aquí, ven la chaperonina y ven la proteína plegada, ¿ok? Ven, obviamente el ribosoma aquí está sintetizando, en este caso, produciendo la proteína, el polipéptido, ¿ok? ¿Ves? Entonces las chaperoninas ayudan a que se dé este plegamiento una vez que se sintetiza el polipéptido, ¿ok? También ocurre en las membranas de organulo. También las chaperoninas, cuando está la proteína, ayudan también al plegamiento. También cuando está una proteína nativa, es sometido a un estrés, pierde su conformación nativa y se desnaturaliza, y puede venir
a plegarse gracias a la chaperonina, ¿ok? Para tener entonces una proteína plegada. Tipos de carabinas. De acuerdo con su modo de actuación, se pueden distinguir dos grandes grupos de carabinas: carabina HSP70 y HSP60. Las 70 se asocian a segmentos peptídicos cortos, estabilizan las cadenas polipeptídicas nacientes, protegiéndolas de la agregación. Las 60 forman una estructura multimérica en forma de caja cilíndrica, en cuyo interior se alojan los polipéptidos y donde experimentan su plegamiento. Ejemplos: tenemos la proteína GRO-A o GRO-E1. Carabinas HSP70. Podemos ver este ejemplo. ¿Ok? Entonces vemos en la traducción, tenemos el polipéptido plegado. Entonces ven que actúan la HSP40 y la HP70, que es dependiente de ATP. ¿Ok? Entonces se plega en el polipéptido naciente, pues, o el polipéptido que está desplegado. ¿Ok? Ocurre la hidrólisis de ATP, se liberan las chaperoninas, o se libera una de las chaperoninas, en este caso. Libera una carabina 40 y todavía deja la carabina HSP70, ¿ok? Entonces ya en este paso cuando ocurrió la hidrólisis de ATP, que ocurrió en este lado, pierde la afinidad por el péptido HSP70, ¿ok? Ocurre un intercambio de ADP por ATP mediado por otro cofactor que no está evidenciado en esta figura. Entonces luego se hidroliza ATP, se libera en este caso la chaperonina dependiente de ATP y queda entonces aquí el polipéptido desplegado solo, y el polipéptido obviamente puede plegarse nuevamente. ¿Ok? Puede plegarse el polipéptido nuevamente. Entonces funcionan como moduladoras básicamente del plegamiento. La carabina AC70, vemos el ribosoma entonces nuevamente, vemos aquí las proteínas donde está el polipéptido naciente, vemos que ocurre en hidrólisis de ATP, queda ADP más pirofosfato, vemos que entonces se plega la proteína, vemos que ocurre otra hidrólisis de ATP, se libera la maquinaria HSP70, tenemos una proteína correctamente formada y tenemos abajo una proteína incorrectamente formada. Carabinas HSP60 se encuentran en eubacterias y organulos de organismos eucariotas. La más estudiada es la GRO-EL o GRO-E1, estructuras muy similares en todas prácticamente casi todos los organismos. GRO-EL y GROES, en este caso tenemos GRO-EL, tenemos una vista frontal, una vista lateral, y tenemos una vista lateral, en este caso, de GRO-EL y GROES. ¿Okay? Tenemos otra vista lateral, fíjense, A, B, C, D, E. Vemos la vista lateral de cada una de estas estructuras. ¿Ok? Lo vemos aquí también, cómo es la estructura, cómo se ve GROES y cómo se ve GRO-EL, en este caso L. Muchas personas le dicen GRO-E1 o GRO-EL, ¿ok? Dependiendo de cómo se visualice, pero muchas personas la manejan entonces GROEL y GROES, ¿ok? En literaturas puedes encontrar como GRO-E1, que es igual a GROEL, pero es básicamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre GROES y GROEL, ¿ok? No hay ninguna diferencia. Aquí vemos GROES 2, porque la GROEL es la 1 y la GROES es la 2.
Entonces, básicamente son como dos formas de ver, de vista, ¿ok? Dos formas de visualización. El mecanismo de acción, podemos ver aquí, básicamente la HSP60 se une al complejo de proteína. Tenemos la proteína empaquetada incorrectamente. Vemos que en este caso este complejo tiene los sitios de unión hidrofóbicos de la proteína. Esta proteína es dependiente de ATP. Se necesita entonces el ATP para que GROES CAP se posicione. Vemos también otro mecanismo de acción. Vemos aquí el mecanismo 1 y el mecanismo 2. Sería en este caso GROELF y GROES. ¿Ok? GROE1 y GROES2. Entonces vemos aquí cómo ocurre mediante la hidrólisis de ATP. Entonces vemos que están en este caso las carabinas en este caso implicadas. Se necesita hidrólisis de ATP para permitir la conformación. Función de las carabinas. En el citosol celular evita la probabilidad de interacciones hidrofóbicas y la agregación de proteínas. En la mitocondria y el cloroplasto intervienen en el plegamiento necesario para el tráfico de proteínas de origen citosólico a través de las membranas, así como el plegamiento en su interior para adquirir su funcionalidad. En el lumen interaccionan con las proteínas plegadas incorrectamente, con lo que éstas quedan retenidas en el retículo endoplasmático hasta que tiene lugar el plegamiento completo. ¿Ok? Y básicamente con eso terminaríamos lo que serían las proteínas, lo que sería la proteómica, cómo es el sistema de traducción, cuáles son los factores implicados, cuáles son las proteínas también implicadas en la maquinaria traduccional. Ya con esto estaríamos realizando la prueba que van a tener la fecha a partir del día de hoy de una semana para entregar, ¿ok?